Bienvenidas, bienvenidos, muy buenas tardes, noches. Hoy nuestro invitado es Felipe de la Mata Pisaña, que es doctor por la UP, doctor en Derecho, y por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es catedrático de la UP, de la Iberoamericana y nuestra máxima casa de estudios. Y él es un especialista en derecho electoral. Es un personaje que lleva muchos años en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que antes conocíamos como el TRIFE, y me da mucho gusto saludarte, Felipe. ¿Cómo has estado? Bienvenido. Hola, muy Gustavo. buenas tardes, noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Comenzamos. Promete ser una entrevista muy interesante. Prohibido cambiarle. Me acaricia ese orgullo desde que nací. Por el Estado de México en donde crecí. Es su gente, sus sabores, los que me hacen suspirar. Son sus bellos colores En su atardecer. Qué bueno que nos acompaña como cada tarde-noche a las 22 horas a través de la pantalla del 34 del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. Claro, vamos a hablar de las elecciones, de la nueva reglamentación, de las nuevas leyes electorales. Vamos a hablar del INE, de las OPLES, de los tribunales electorales locales, de lo que conocíamos como el TRIFE, hoy Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y de este texto, el más reciente de mi invitado, Felipe de la Mata, que se llama Control de Convencionalidad de los Derechos Políticos y Ciudadanos. No se espante, lo vamos a diseccionar con un lenguaje muy sencillo. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido. Gracias, Gustavo. Es un gusto estar contigo y con tu auditorio. A ver, yo quisiera en primer lugar que con un lenguaje, repito, te lo solicito de manera respetuosa, muy sencillo, nos expliques qué opinas de esta nueva legislación como una primera opinión. Algunos piensan que la nueva ley electoral está diseñada bajo la sospecha. Es decir, veníamos de fraudes electorales, se suponía que en México no se contaban los votos, sino se pesaban los votos, y se hizo, dicen algunos, un galimatías jurídico para poner verdaderos candados y que esta democracia nos cuesta mucho dinero. ¿Qué opinas? Pues mira, Gustavo, hay que decir que para los que llevamos ya 20 años, serán en unos meses, 20 años que llevo en justicia, en los temas de justicia electoral, te puedo decir que hemos visto una evolución, pues yo diría vibrante, de las normas electorales, pero también de la interpretación que han llevado los jueces a cabo. Mira, en 1997, justamente, cuando entré al Tribunal Electoral, te podría decir que se dudaba si los derechos político-electorales, que por cierto, a partir de la reforma de 96 se habla de derechos político-electorales por primera vez en la Constitución, eran o no derechos humanos, ¿no? Eso te dice mucho. Yo creo que hoy día nadie lo duda. Las reformas constitucionales y legales han ido progresando en esos temas. Hoy se encuentra un imperativo en la Constitución de progresividad, es decir, que los derechos humanos y entre estos los derechos político-electorales tienen que interpretarse de forma que se hagan más efectivos, eficientes, que se potencien, ¿no? Que sean más asequibles a todos, y eso es justamente la interpretación que ha dado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu currículum vitae en la página electrónica del Tribunal Electoral habla de que llevas muchos años en estos asuntos. ¿Llegaste al entonces TRIFE en qué posición? Pues antes de ser magistrado. No, bueno, pues prácticamente la verdad es que he estado en todas las posiciones judiciales de la carrera. Fíjate, en 1997 me contrató mi maestro querido don José Luis de la Pesa, justamente para estar primero como auxiliar técnico, digamos así, yo no tenía ni siquiera la edad para ser secretario de estudio y cuenta. Entonces, pues tuve que estar un año completo como auxiliar, hoy diríamos secretario auxiliar. Después fui secretario de estudio y cuenta, pues algo así como 12 años, secretario de estudio y cuenta y secretario instructor. Después... ¿Redactaba las sentencias? No, bueno, pero cientos. Vamos, a lo mejor
1000, no sabría decirte. Redactaban las sentencias, llegaban los expedientes, los revisábamos, noches enteras, semanas, días. Vi pasar, pues, he tenido la suerte de participar en las 3 elecciones que han sido analizadas por un tribunal electoral de presidente de la República. Que es la del 2000, la de 2006 y 2012. Ahora sí que tuve también la fortuna. Sí, hay que decir a nuestro auditorio, sobre todo el auditorio joven, pues que antes las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación y teníamos una credencial de elector, pero no con estos candados de seguridad. Y hay un cambio histórico en el 2000 con una reforma que se hizo en el 98. De 96. 96, pero te voy a decir algo. En realidad el cambio comenzó en el 97 y también me tocó verlo, que fue la primera vez que una Cámara de Diputados, digamos, que una legislatura ya no tuvo el dominio de un solo partido. Tienes razón. O sea, en el 97 comienza, digamos, esta elección, y te digo, desde el 97 he estado ahí. Tú llamarías históricamente, le pregunto a un magistrado, pero hablo desde el punto de vista histórico, que el 97 era un parteaguas al cambio hacia la democracia moderna, hacia la transición política? Mira, yo diría que han habido grandes reformas electorales en el país. Vamos a decirlo así, la del 77 fue una reforma muy importante. Yo pensaría que la del 96 fue una gran reforma electoral también, justamente integrando al Poder Judicial, al tribunal que en ese momento se llamaba Tribunal Federal Electoral. Así es. Y además creando un sistema de medios de impugnación para controlar la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones. Antes de eso no se hacía ese tipo de control de constitucionalidad. Y yo diría que estas son como la grande reforma, junto con la de 2014, que también es una gran reforma electoral, por supuesto. Magistrado, a ver, yo quisiera, aprovechando el tiempo que nos come en televisión, que nos dieras tu opinión sobre, de acuerdo a la última reforma electoral, ¿qué opinas de la creación del INE? De entrada cambia el nombre, dejamos el IFE, crea un INE, y de entrada se lleva de corbata a todos los consejeros. Llegan nuevos, ahora los preside el señor Córdoba. ¿Qué opinas de esta creación de, algunos le llaman un monstruo electoral, y otros que bueno, que sea sólida? Entre más fuerte es el árbitro, entre más recursos tenga el árbitro, entre más dientes tenga el árbitro, una mejor organización electoral. ¿Qué opinas desde tu perspectiva de la creación de este IFE, que inclusive ahora va a tener ya 2 edificios enormes? Mira, yo diría varias cuestiones. Digamos, se optó por un rediseño constitucional de la temática que tiene que ver justamente con las cuestiones administrativas electorales. Dejó de ser solo una autoridad federal para convertirse en una autoridad nacional. Sí. Se le incorporaron algunas facultades que tenían que ver también con cuestiones locales, tanto federales como locales. Fue un nuevo rediseño, pero también diría, aprovechando toda la experiencia, capacidad y fuerza del servicio profesional electoral y todas. Sí, hay que decir que más allá de los consejeros que están ahí en la mesa histórica, hay muchísima gente que lleva ahí, quizás igual que tú, 15, 20 años en el sistema electoral mexicano. Yo diría, la gran fortaleza del sistema electoral son ellos, ¿no? Somos toda la gente que venimos desde abajo, desde la base, y que hemos ido, pues eso, progresando, y que justamente evidenciamos con nuestra labor y cotidianidad, pues una independencia, una neutralidad, ¿no? Sé que te pongo en un aprieto, tú eres magistrado electoral, tú calificas las elecciones, y si son válidas o no son válidas las elecciones, pero ¿te gusta el modelo del INE, OPLES? Ahorita llegaremos a que nos expliques cuál es la diferencia. ¿Te gusta la última legislación, o mejor dicho, la legislación vigente? Mira, yo creo que siempre habrá cuestiones que podrán cambiarse. Todo es perfectible. Todo es perfectible. Mira, por ejemplo, mi sala, que integro, la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial. No, pero no te me adelantes. Yo quiero que me digas, en general, ahorita vamos a ir en lo que tú haces, que es algo muy cercano, que es la radio y la televisión. Claro. Pero yo te pido, magistrado, que me digas, ¿te gusta? Mejor te voy a cambiar la pregunta para hacerlo más sencilla. ¿Qué no te gusta de la legislación? Dices tú, es perfectible todo. Bueno, ¿qué te gusta? Tú no eres legislador, tú administras justicia electoral. ¿Qué deberíamos de cambiarle para que fuéramos
una sociedad más democrática, para que fueran más justas las elecciones, para que nuestro voto valga más, para que fuera más equilibrado, más transparente el asunto electoral. Fíjate, a ver, yo diría lo primero es que bien dices, a mí no tiene que gustarme o disgustarme. Es decir, tú aplicas la ley. Simple y sencillamente soy un estudioso de claro. los temas electorales y no me atrevería a decir demasiadas cosas en la parte sustantiva. Sí. Es decir, sin embargo, creo que puedo darte una opinión respecto de los temas adjetivos, que son las cuestiones que me ha tocado aplicar pues ya van a ser por décadas. Mira, yo diría que se tiene que en algún momento sopesar la posibilidad de crear una nueva ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Esta ley es la que regula los procedimientos que se llevan a cabo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me refiero a los procedimientos contenciosos. Era una ley muy nueva en 1996, pero han pasado ya casi 20 años y la verdad es que ya empieza a parecer vetusta. Se tiene que hacer un replanteamiento de las cuestiones adjetivas electorales, hacer un nuevo sistema. Por ejemplo, yo pienso que se tiene que hacer un solo juicio electoral, un solo recurso, para hacerlo más fácil, más sencillo. Así como ya hay juicios orales y así hay un nuevo sistema de justicia penal acusatorio en la vía penal, también tenemos que modernizarnos en la vía electoral. Claramente, mira, te voy a contar algo que es muy ejemplificativo. Cuando a mí me tocó ser secretario general de acuerdos de la Sala Superior, pues una de las cuestiones que más me impactó fue que teníamos una serie de faxes. Y cuando estaban ahí los faxes, yo decía, bueno, pues se descompuso un fax. Y era un problema conseguir desde los faxes, las refacciones. A ver, es que ya no hay faxes. Se acabó el papel. Ver, claro, pero a ver, es que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral sigue regulando las notificaciones por fax. Claro. A ver, en 1996 era la última moda. Claro. A ver, ya se tiene que así desaparecer ese tipo de cuestiones y modernizarse a otras vías tecnológicas. ¿Por qué no puedan haber juicios electorales en línea? Por ejemplo, tratándose de credenciales para votar. Eso sería muy fácil, muy rápido. A ver, sería llevar la justicia prácticamente al escritorio de todas las personas. Claro. Voy a poner avisos. Vamos a ir hablando de la legislación vigente. Vamos a diseccionar lo que es el INE, lo que son las OPLES, ¿sí? Estos institutos electorales locales, los tribunales electorales locales, el TRIFE, mejor dicho, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sí, donde nuestro invitado es un magistrado electoral, vamos a hablar también de, ¿por qué no?, de derecho comparado. ¿Qué está pasando en otros países en materia electoral? España está en una crisis terrible. Viene la elección de noviembre de Estados Unidos y viene la del 18, con aduana del 17, donde habrá elección en 3 estados de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros, gracias a usted por su sintonía. Regreso, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Late en mi corazón todo lo que aprendí. Por la enseñanza de mis padres de este gran país. A ver la sonrisa de una madre que camina por sus calles. Estás viendo Libertas. Sigue la transmisión especial de entrevistas que tenemos para ti. A partir del 18 de julio, sigue el contenido de la báscula. gt@retweet. Va en serio. En punto de las 10:30 de la noche, por Mexiquense TV. Los jóvenes están llenos de ideas, de imaginación, de ganas, de sueños. Pero para poner en marcha todo lo que traen en la cabeza, se enfrentan a barreras como la falta de recursos. Hoy se han comenzado a eliminar estas barreras. Ahora, con Crédito Joven, pueden hacer realidad sus ideas y poner el negocio que quieran. Y con Vivienda Joven, pueden obtener un crédito hipotecario desde los 18 años. Estas son algunas de las barreras que frenaban a los jóvenes. Aún quedan muchas, pero la idea es eliminarlas todas. Mover a México, Gobierno de la República. 66% de los mexicanos considera que no se respetan las leyes. ¡Taxi! Ajá, pásate el alto, yo lo invito. Ser buen ciudadano es más que votar. Si yo cambio, todo cambia. INE, Instituto Nacional Electoral.
Amigos de Enjambre Universitario, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Ruth Milka te invitan a un paseo por el mundo universitario. Reportajes, entrevistas y los acontecimientos más relevantes que envuelven el ambiente universitario. Enjambre Universitario. Repetición, jueves, 2 de la tarde. Por Mexiquense TV. Donde juegan sus niños, Que vea mi gente. bien mexiquense. Por eso yo soy mexiquense. Si usted acaba de accionar su aparato televisor, llega muy a tiempo. Estoy platicando con el magistrado electoral de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña, que nos trae su más reciente texto, que se llama Control de convencionalidad de los derechos políticos del ciudadano. No se espante, estamos hablando de temas muy cercanos a nosotros. ¿Cómo, Felipe, señor magistrado, cómo el INE, te gusta este gran esfuerzo que hay que dimensionarlo, este gran esfuerzo que es la fotocredencialización? Cada mexicano que cumpla con los requisitos que marca la ley, va, saca su credencial y que tiene una cantidad de seguros, de candados para que no sea falsificada, y es la manera en la cual uno se identifica al momento de ir a emitir su sufragio. Es una organización bárbara. Es increíble, a mí me llama la atención. Hasta en el municipio más alejado hay una oficina y la gente está constantemente. Me encanta la idea de que esté formada para sacar su credencial. ¿Qué opinas de este gran esfuerzo? Es un ejemplo para el mundo. Impresionante, impactante. ¿Verdad? Prácticamente podríamos decir que no hay un esfuerzo de estas dimensiones en el mundo, más que México. Esa es la verdad. Te hago la pregunta de otra manera. ¿Vale la pena el esfuerzo y el gasto? Pues mira, yo más bien preguntaría qué tipo de democracia queremos, ¿no? Una democracia con seguridad, con lógica, y para este tipo de cuestiones, pues justamente tenemos que hacer este tipo de esfuerzos para llevar justamente la credencial para votar a todas las personas. Y además, yo creo que la credencial para votar ya tiene muchos usos, ¿no? Se ha vuelto pues también... de entrada, no cambias tu cheque si no llevas la credencial, porque la licencia de conducir no sirve para nada. Esa la falsifica cualquiera, pero la credencial de elector, esa es un documento muy preciado en cada una de las Eso familias. Yo casi diría que la gente la ve con cariño, vamos a decirlo, ¿no? A los 18 años, hijo, ve y saca tu credencial para votar, ¿no? Es como fundamental, casi un momento, llegan los chavos con su credencial, se le enseñan a sus papás, ¿no? Con orgullo, de verdad, a sus compañeros, ¿no? Claro, es tu documento de ciudadano. Sí, y con eso entras al antro. De entrada. No entras a la discoteca del cadenero si no enseñas este documento, claro. Te deja entrar. Y antes nuestro productor falsificaba los documentos para entrar. No, este es infalsificable. Es una maravilla ese documento. Es una maravilla. El INE, mejor dicho, la nueva legislación, además de la creación del INE, habla de las OPLES, estos institutos electorales locales. Algunos dicen no se vale porque si bien la sacaron del control de los gobernadores, ahora dependen del gran faraón que se llama INE. ¿Qué opinas de esto? Mira, nuevamente fue un tema de la reforma electoral de 2014, ¿sí? Que después de la de 1996 me parece pues una de las más importantes que ha tenido el país. En este nuevo esquema, donde el Instituto Nacional Electoral tiene funciones y facultades también dentro de las elecciones locales, es decir, antiguamente el IFE solo tenía facultades federales, ahora también el INE, además de conservar las facultades federales, también tiene cuestiones que tienen que ver con las elecciones locales. ¿Son empleados los consejeros de las OPLES locales de los consejeros nacionales? No, así no está hecho el esquema. Ahora, tienes que ver la temática
diría Tu yo, respuesta es no son empleados. A ver, así no está hecho el sistema, efectivamente. Es un sistema en el cual existe autonomía técnica de función, pero lo más importante de todo, quedan claro que son diferentes las facultades que tienen cada uno respecto de materias. Por ejemplo, son temas centrales, la geografía, la ubicación de las casillas, lo que tiene que ver con padrón electoral, bueno, pues claramente esas cuestiones, pero siguen siendo cuestiones pero locales. La elección de los consejeros de las OPLES locales fueron decisión de los consejeros nacionales. Ya no los pone el gobernador a modo, sino los pone el INE a modo. Pues mira, me parece que también ha sido un proceso bastante transparente lo que ha hecho el INE en muchos elementos. Mira, te voy a decir porque esto creo que hay que decirlo. Primero, existe una etapa de evaluación. Después de evaluación a través de un examen, después de una evaluación curricular, después de una designación. Pero te voy a decir algo que luego muchas personas no se dan cuenta. Cada una de estas etapas puede ser impugnada ante el Tribunal Electoral. Y de hecho son impugnadas. Y de hecho hay modificaciones. ¿Quién se puede sentir afectado? ¿Un partido político? O un participante, claro. O un candidato, pues. Digamos, una persona que está participando y que está o no siendo tomada en cuenta. No es arbitrario. Es decir, se puede ir ante la autoridad y decir, este personaje considero que es cercano a tal partido o está violando mis derechos constitucionales. No cumple los requisitos. No cumple los requisitos y yo sí los cumplo y puedes imponer. Claro, es decir, cada una de las etapas, no existe un régimen de arbitrariedad. Todo tiene que estar fundado y motivado y sobre todo, y lo más importante, conforme a derecho. Es decir, en otras palabras, todos los consejeros de las OPLES, estamos hablando de los institutos electorales locales, que están en este momento, cumplieron los requisitos. Etapas no fueron impugnados y están ahí con todas las de la ley. O sí, y las fueron librando y están ya con todas las de la ley. Por supuesto. Perfecto. Las OPLES, muchas personas dicen, cuando no hay elección en ese estado, pues ¿para qué están? Nos cuesta mucho dinero. Y también se habla del INE. Cuando no hay proceso electoral, pues sí, capacitación y llamado a las cuestiones cívicas, pero cuestan mucha lana. ¿Se justifica? Pero, mira, esa es una discusión muy antigua. Desde que entré al tribunal en 1997 la oigo. De verdad que no hay año en el cual los organismos electorales estemos, de verdad, vamos a decirlo así, con los brazos cruzados. Todos los años hay temas que hay que definir. Por ejemplo, los temas de geografía electoral, Gustavo, son además complicadísimos. Definir, por ejemplo, las distritaciones, los seccionamientos, establecer con claridad, porque además el tema de padrón electoral, porque todo esto hay que estarlo renovando y actualizando constantemente, pero además en los temas más importantes, claro, la capacitación de los funcionarios, los exámenes, todos los ascensos que se tienen que establecer en el Servicio Nacional Electoral tiene que pasar por vía de examen, es decir, es una carrera bastante dura, de hecho, ¿no? Todas estas cuestiones, pues evidencian que hay trabajo todo el año, todo el tiempo. Nuestra democracia ahora sí que está siempre trabajando. Los tribunales electorales, hay un INE nacional, hay OPLES en cada una de las entidades de la República Mexicana y también hay un juez electoral en cada una de las entidades. Efectivamente. Tribunal Electoral del Estado de Sonora, de Campeche, Estado de México, Nayarit, Coahuila. ¿Quiénes la integran? ¿Cuántos magistrados en cada una de ellas? ¿Cómo se compone? Mira, las reglas que están justamente tanto en la Constitución como en las leyes aplicables establecen que pueden ser de 3 a 5 magistrados los que integren cada uno de los tribunales locales. ¿Depende del número de habitantes? Bueno, depende de la legislación que establecerá ella el criterio que corresponda. Siempre impar para que haya justamente. Okay. Ahora, los magistrados son electos, son designados por el Senado de la República, los magistrados locales. Y justamente sus funciones son revisar todos los actos que tengan que ver con las entidades federativas en cuestiones electorales y de derechos políticos electorales, lo cual amplía su jurisdicción y hace que siempre estén ocupados. Te estoy provocando con mis preguntas, obviamente. Abro un paréntesis. El que paga manda. Si te pone el senador X de tal partido, o te impulsó, o te ayudó, pues cuando llegue la elección vas a apoyar al que te ayudó y te puso, porque los sueldos no son malos
en el mundo electoral? Mira, yo creo que hay que decir varias cuestiones. La primera es la cuestión de los sueldos. Es muy dispar en cada entidad federativa. Ni en la Constitución, tendría que ser en la Constitución, no hay una regla que establezca con claridad cuánto deben ganar los magistrados locales. Hace poco, en un encuentro nacional de magistrados que hubo en la ciudad de Querétaro, justamente en una de las mesas se debatía la cuestión de que muchos de los tribunales electorales locales que se tuvieron que crear en el año 2014 y además casi de inmediato, porque la elección fue muy estaba rápido, claro, encima, pues hicieron verdaderos esfuerzos, casi diría heroicos, para poderse instalar. Y muchas veces los presupuestos, y el presupuesto y la forma de pago depende justamente de cada entidad federativa, lo cual hace muy difícil muchas veces su labor. Entonces, no existe una regla, depende de cada legislatura y no tiene nada que ver, digamos, el tema de dinero con la cuestión federal. Y que te impulse el senador tal o la fracción tal, pues por la elección que viene, en algún momento va a llegar la intermedia o la de elección de gobernador, pues se ayuda, ¿no? Yo diría varias cosas. ¿No son a modo, pues? A ver, yo diría varias cosas. La primera cuestión es que la independencia, la imparcialidad, la objetividad son principios que están en la Constitución y que ahora sí que puede ser que alguien te impulse, pero tú tienes que ser independiente de esa persona. Ahora, muchos de nuestros compañeros magistrados locales, pues son personas de mucha carrera y de mucho tiempo. Yo diría lo primero es eso. Pero también lo segundo es, pues resulta que también sus actos están sometidos a revisión. Revisión primero por una sala regional, que es la que corresponde a la circunscripción, y después por la sala superior del tribunal. ¿Te das cuenta? Hay un sistema de pesos y contrapesos, lo cual garantiza justamente que cada una de las actuaciones tenga que estar ajustada a derecho. Voy a poner avisos, Felipe de la Mata, amigos, y al regresar le vamos a pedir al magistrado electoral de esta sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos explique cómo funciona lo que llamábamos el TRIFE, ahora Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cómo está conformado y cuál es su actividad, por cierto, muy cercana a todos nosotros. Los spots, cuánto tiempo a cada partido político, cuánto tiempo a los candidatos y muchos etcétera más. Regreso, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Estás viendo Libertas. Son los rayos del sol quienes calientan la Tierra, y la mayoría de este calor suele ser de vuelta al espacio. Sin embargo, cuando los gases invernaderos se acumulan en la atmósfera, atrapan parte del calor y lo regresan a la Tierra, manteniéndola cálida. La actividad humana ha incrementado los gases en la atmósfera y con ello el calor. Los efectos del calentamiento global pueden ser catastróficos, como el derretimiento de los polos, el incremento en el nivel del mar, sequías y olas de calor. Fenómenos naturales como huracanes extremos. Solo con cambios en los hábitos podemos reducir la emisión de gases invernadero y así su impacto global. Para nuestra comunidad, la energía es muy importante. Abastecer de energía eléctrica a las regiones más apartadas siempre ha sido un reto. Para solucionarlo, estamos instalando plantas de energía solar que abastecen a comunidades del norte del país que no contaban con energía. Nos beneficia mucho. Para nuestros hijos también que llegan tarde, a veces que tienen muchas tareas que tienen que leer, pues ya aprovechan la luz. Si quieres conocer más sobre este programa, entra a www.gov.mx/CENER, Secretaría de Energía, Gobierno de la República. Todo comienza aquí. Cada año aparecen nuevas sustancias psicoactivas. El llamado de alerta sigue vigente. La mejor forma de prevenir es estar informado. Una mirada de frente a las adicciones y la violencia. Conozca más sobre el tema. Aquí en fondo para que no caiga. Fondo. Domingo, 8:30 de la noche. Por Mexiquense TV. El siguiente programa es clasificación A. Su contenido es apto para todo el público.
Le pedí antes de estos avisos, de cumplir con la bitácora de los avisos, a Felipe de la Mata Pizaña, magistrado electoral de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Perdón que sea un título tan grande, esa no es mi culpa. Que nos explique qué hace lo que llamábamos el TRIFE, es decir, quiénes integran, cuántos magistrados hay, dónde está ubicado inclusive el tribunal, cuáles son sus funciones. Mira, el sistema como está diseñado a nivel federal parte de la existencia de una sala superior. La sala superior está integrada por 7 magistrados, uno de los cuales la preside. Está ubicada en la calle de Carlota Armero 5000. En el sur, ¿no? En el suroriente, vamos a decirlo así. ¿Hacia Xochimilco? Pues más bien hacia Coapa. Es la colonia CTM Culhuacán. Perfecto. ¿no? Ese edificio, pues, para mí creo que es histórico para México, porque ahí se han entregado 3 constancias de presidente de la República. Le dan así como la constancia de mayoría a un diputado, un alcalde o al gobernador, se le entregan al que ganó la elección. Presidente de la República. Es Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto. Peña Nieto, efectivamente. Hasta el momento han sido 3 en ese edificio. Y diría, es histórico para México, pero también para mí, porque pues yo creo que allí trabajé, pues no sé, 16 años, una cosa. Entonces lo considero prácticamente mi casa. Después están, hasta el momento, 5 salas regionales con una circunscripción territorial y una sala especializada. Ahora, fíjate que dije hasta el momento, porque se supone que el año que entra tendrán que haber 2 salas regionales más con circunscripción territorial. ¿Eso lo explica la ley? Pues sí, justo. Te voy comentando un poco. Las 5 salas regionales con circunscripción territorial tienen sede, una en el Distrito Federal, otra en Toluca, otra en Guadalajara, otra en Monterrey y otra en Jalapa. Son como... Ahora, ¿dónde se ubican las sedes de circunscripción? Está establecido que tiene que ser en el lugar en el cual se encuentre justo la sede, donde se encuentra la sede judicial de la SADA, donde se encuentre la sede de la circunscripción. ¿De acuerdo? ¿No? Ahora, estas salas regionales implica que tengan justo la competencia para resolver los asuntos que estén en curso, digamos así, en una instancia federal, tratándose del territorio que tengan bajo su circunscripción. ¿De acuerdo? Hablábamos hace poco de reformas. Ojalá en algún momento pueda reformarse alguna circunscripción o modificarse en alguna manera. ¿Les quedó grande, quedó chicas? No, es que te voy a decir, el que esté unida la circunscripción, la sede de circunscripción con la sede judicial, genera distorsiones, ¿no? La fórmula de circunscripción... ¿Te refieres al tribunal local con un representante del tribunal federal? Es la competencia del tribunal federal frente a la del tribunal, a algunos tribunales locales. ¿Con cambiarlo del lugar a otro municipio se soluciona el problema? Con cambiar en algún caso la circunscripción, como pasa además con los tribunales federales. A ver, mira, te voy a contar algo. Los asuntos del Tribunal Electoral de Querétaro y del Tribunal Electoral de Guanajuato, pues, aunque no lo creas, se tienen que analizar en la sala que tiene jurisdicción en Monterrey, ¿no? Una locura. Lo que es el norte de la República. Vamos, Colima, los temas de Colima son analizados en la sala que tiene jurisdicción en Toluca, cuando está a la vuelta de Guadalajara, vamos a decirlo. Es el occidente de la República. Eso es. Tiene que, en algún momento tendrá que es un tema como lo que hacen los tribunales, las OPLES, la famosa redistritación. Hay que hacer la redistritación también en materia judicial. Simplemente con que las circunscripciones no sean la base, las circunscripciones electorales no sean la base de la sede judicial de las salas regionales, con eso podemos. Es un absurdo. Pero es una decisión muy sencilla, ¿no? Pues una reforma. Claro. Es el tema, que se encuentra justamente este tema. Claro. Ahora, por un lado están estas 5 salas regionales que tienen circunscripciones territoriales y está la sala especializada a partir del 10 de octubre de 2014 que se instaló. De acuerdo. La sala especializada tiene un tema especializado que tiene que ver sobre todo con radio y televisión. ¿Qué es la que tú presides? Bueno, no la presido, la integro. La integras. Efectivamente. ¿Cuántos son? Somos 3 magistrados. 3 magistrados. ¿Quién la preside?
se llama Clicerio Cuello, mi compañero, y Gabriela Villafuerte, mi otra compañera. También son 3, número Somos impar, 3. Para cuando hay una discusión lleguen a un veredicto, ¿de acuerdo? Eso es. Y cada una de las salas regionales y la especializada está integrada por 3 magistrados. ¿Qué hace esta sala especializada, mejor dicho, regional especializada? Claro. Y tú en asuntos de radiotelevisión, yo en el programa anterior, usted recordará que dije que este modelo de comunicación política pues no nos gusta, porque para muchos concesionarios, para muchos conductores de radio y televisión, les llama la autocensura antes de que pase por la oficina de nuestro invitado y seamos sancionados, porque algunos revisores trabajan con el temor en momentos electorales, que es muy amplio el periodo electoral, no únicamente días antes, días después de la elección, para que no sean sancionados, más allá de una multa, que hasta le revoquen la concesión, dice la ley. Mira, hay que decir varias cuestiones. Bueno, a ver, primero te digo un poco qué hace la sala especializada, después te digo un poco de sus interpretaciones. A ver, la sala especializada, es verdad, se llama regional. Sin embargo, es un nombre equivocado. La verdad es que nuestra región, pues, o es muy grandota o no es una región. Es la República. La competencia es nacional. Es una locura. Entonces, es en realidad una sala nacional. Eso sí, una sala especializada. Eso sí, claramente especializada, con temas que tienen que ver sobre todo con propaganda electoral y propaganda gubernamental. La competencia de la sala tiene que ver fundamentalmente con, efectivamente, spots de radio y televisión. Claro, esto también implica que se conozcan de temas, pues, locales, digamos así, nacionales. Los spots de radio y televisión de la gran mayoría de las campañas locales también son conocidos por la sala especializada. A ver, ¿cómo le notifican a un radiodifusor en Matamoros, Tamaulipas, que tiene que pasar tantos números de spots? ¿Cómo van? Ahora hay procesos electrónicos. ¿Cómo le tiene que llegar, qué dice la ley, para que tengan que ser transmitidos, por cierto, de manera gratuita? Mira, efectivamente, el Instituto Nacional Electoral ha mejorado muchísimo el tema de la notificación. Antes eran un tanto engorrosas, ahora se están haciendo efectivamente por vía electrónica en los casos que se ha podido hacer, que es en la gran mayoría de los concesionarios. ¿Hay un escrito? Bueno, a ver, hay un escrito electrónico con el cual hay un pautado y se transmiten los materiales en consecuencia. Tantos spots de tal partido, tantos de estos. Sí. ¿Te obliga en horarios? Te voy a decir, a ver, así está hecho el modelo, pero te voy a contar algo. Si tú vieras el pautado, ¿no? Inclusive le dicen el zarape, porque está lleno de colorcitos identificando cada uno de los horarios, cada una de las pautas, a quién corresponde, qué spot, y esas son justamente el cumplimiento. ¿Te obliga horarios en ese zarape, en ese pautado? Entre las 6 de la mañana y las 24 horas es el tiempo oficial. ¿Qué pasa si hay un error humano? Es decir, no se quiere beneficiar a un partido o perjudicar a un partido, o beneficiar a un candidato o perjudicar a un candidato. Que la computadora falla, que se va del aire la estación, que en lugar de pautar por un error, insisto, humano, de la continuista, le llamamos en el mundo de la comunicación, una chica, todas son muy avesadas, o un continuista, puso 2 spots en lugar de 3. Entonces se enoja el contrario. Yo voy a ir con Felipe de la Mata Pizaña y sus 2 compañeros porque aquí están violando mis derechos políticos y ya me leí este texto. Entonces, ¿qué pasa? Mira, a ver, te voy a decir que normalmente cuando eso pasa, ha pasado más de una vez, curiosamente, normalmente más bien, no son los contrincantes los que vienen. Normalmente es el propio INE, es decir, la Dirección de Prerrogativas, la que viene oficiosamente a decir que alguien ha transmitido de más o de menos, porque ellos llevan el control efectivamente de la transmisión. Ahora, aquí es donde viene el tema de la interpretación. Es decir, no impugna o no le avisa a la sala especializada regularmente el candidato o partido, sino el Instituto Nacional Electoral. Es un buen dato. A ver, ese. Ocasionalmente sí, ocasionalmente, pero la verdad es que cuando tiene que ver con el cumplimiento del pautado específicamente, cuando hay algunos errores de transmisión lo hace el INE. No tan evidentes, normalmente es el INE. Ahora, y lo hace de forma oficiosa.
la Dirección de Prerrogativas lo que hace es denunciar el tema ante lo que se llama la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que instruye un procedimiento oficioso y lo lleva a la sala especializada para su resolución. Y aquí es donde viene el tema de interpretación. Mira, los precedentes que hemos tenido en este tipo de cuestiones parten de la buena fe de los concesionarios, es decir, se tiene que demostrar en dado caso la mala fe. Normalmente cuando están los temas técnicos que se hacen valer y cuando además se evidencia que el error técnico en el pautado normalmente es pequeño. En mi experiencia, de verdad, se evidencia la buena fe en que el problema es un spot, 5 spots, 15 spots. Sí, cuando yo escucho los resultados del INE, dicen que el 99 punto y tantos % de los funcionarios en México cumplieron. Exactamente. Normalmente, cuando ha sido temas técnicos, partiendo del principio de buena fe, la sala especializada ha interpretado justamente como un margen de razonabilidad o error derivado de un error técnico no imputable. Okay. Claro, esto no significa que deben cumplirse, lo contrario, sino que hay que repon los spots, se puede reponer, pauta, se te fue la luz, pues ponlos al otro día, etcétera. Alguna otra fórmula. Okay. Pero le voy a preguntar al regresar al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, ¿qué pasa cuando hay dolo? Cuando hay ganas de ayudar a uno al otro. ¿Cómo? Lo entrevisto muchas veces, no invito a la estación de radio o televisión, al contrario. Tengo un reportero ahí que está pasando toda su información y es publicidad disfrazada. ¿Qué dice la ley? Regreso, no se vaya. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. El gran orgullo que me envuelve, que me llame mexiquense, por ser del estado majestuoso, Estado de México, Estado de México. Estás viendo Libertas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludar. La voz de la demanda pública tiene un lugar. Forma parte de la respuesta oportuna a los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Juan Francisco Castañeda nos presenta una crítica informativa del entorno que nos rodea. Esfera Pública, lunes 7 de la tarde, por Mexiquense TV. En Click Club tenemos caricaturas, reta tu mente, mucha diversión. Así es, de lunes a viernes de 3:30 a 5 de la tarde por Mexiquense TV. Click Club, lunes a viernes 3:30 de la tarde, por Mexiquense TV. La Universidad de Valencia y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa ILCE, a través de la Escuela de Altos Estudios en Comunicación Educativa ESAE, invitan a profesionales de la comunicación y disciplinas afines con intereses en tecnologías de la información y la comunicación a la primera edición del Máster en Diseño de Proyectos Audiovisuales, impartido por reconocidos expertos y especialistas internacionales en la modalidad presencial. Ciudadanía y políticas de la comunicación, programación, formatos y audiencias, escritura audiovisual e iniciación al guión, diseño de proyectos y planificación de la producción, realización de pilotos y edición de proyectos, comunicación de proyectos audiovisuales. Inicia segundo semestre de 2016. Inscripciones abiertas. Cupo limitado. Informes, teléfono 55 5002 4700, extensiones 1216 y 1238. Página esae.ilceinternacional.org. Redes sociales: Facebook, ESAE Latam, Twitter, @ESAE Latam. No lo dudes más. En el ILCE desarrollamos tu potencial profesional y humano en torno a la convergencia de medios y la educación con programas académicos de excelencia para enfrentar los retos del futuro. Bueno, es un tema muy, muy amplio y más aprovechando la
amable presencia de Felipe de la Mata Pizaña, que es magistrado electoral de la sala regional. Esto de regional lo ponemos entre un paréntesis porque es nacional, especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de radio y televisión. Hay muchísimos temas, por el tiempo te pregunto rápido. En la pasada elección, Andrés Manuel López Obrador aparecía en todos los spots de Morena. Anaya pues, dejó fuera a sus candidatos. Quizás cuando estaban en juego las gubernaturas, sí aparecían por allá, pero Anaya aparecía en los spots, digamos, nacionales de Acción Nacional, y Basabe como presidente del PRD. Mucha gente dijo, no, actos anticipados de campaña se están promoviendo de manera personal. ¿Qué decidieron? ¿Cuál fue la filosofía al momento de decidir? ¿Cómo quedó la votación? ¿Quiénes fueron los que llegaron hasta ustedes para la impugnación? Mira, estos 3 asuntos los resolvió efectivamente la sala especializada por unanimidad de votos. ¿Por unanimidad? Sí, efectivamente. A ver, hasta el momento la sala especializada todo lo ha resuelto por unanimidad de votos. Creo que es algo especialmente importante a recalcar en una institución electoral. A ver, mira, en estos casos, en estos 3 casos por igual, la sala determinó, lo primero es que no puede haber promoción personalizada. Te voy a decir por qué. Porque el 134.8 de la Constitución efectivamente prohíbe la promoción personalizada, pero de los servidores públicos. Y en este caso no nos encontramos ante un tipo de servidor público. Es decir, Andrés Manuel López Obrador es presidente de un partido, no es servidor público. Anaya, presidente de un partido, no es servidor público. Y Basabe, presidente del partido, no es servidor público. Entonces, primero no estamos en el supuesto de la prohibición constitucional. Si fuera un gobernador, si fuera un alcalde, si fuera un diputado, un senador, ahí sí está el supuesto. Otra historia y habrá que ver el caso. Okay. Como ellos no eran servidores públicos, no violaban la ley. Ahora, 1. Y 2, a ver, que en el contexto de la sentencia de la sala especializada se hacía también notar que justamente los partidos políticos tienen que comunicarse pues por vía de sus presidentes. Es decir, la ideología de los spots que se analizaron específicamente por la sala especializada se refería pues no digamos a un contenido personal o de promoción individual, sino un contenido ideológico partidista. En cada una de las sentencias se demostró. En el supuesto de que el señor Manlio Fabio Beltrones apareciera en estos spots, no lo hubieran ustedes sancionado si hubiera existido una impugnación. Yo te puedo decir, fueron los presidentes de Morena, del PRD y del PAN. Nacional. Hay que ver cada caso por caso, pero si estuviera en el mismo supuesto, pues tendría en su caso que ser similar. Quien decía, algunos colegas, actos anticipados de campaña. La elección del 2018 no ha empezado, ¿verdad? Es una tontería decirlo. Todavía falta. Es decir, no cabía en ese supuesto de acto anticipado de campaña. A ver, hay varios elementos para que se den los actos anticipados de campaña. Y una de estas cuestiones es justamente hacer el tiempo, pero además hacer justamente promoción a una candidatura. Aquí no hay candidatura alguna. No hay elemento. Decía Andrés Manuel, con el tema del avión, cuando en el 2018 yo lo vendo. Efectivamente. Aquí nuestra sala especializada también, analizando el caso, tampoco vio un tema que tuviera que ver justamente con una promoción individual. Pues yo aquí aplaudo el tema de la libertad. ¡Viva la libertad! Mira, yo te puedo decir algo. Si analizas nuestras sentencias, como sala especializada, te darás cuenta que nuestro criterio ha sido un criterio liberal, de progresividad de los derechos humanos y específicamente de la libertad de expresión. ¿Qué pasa con aquel que con dolo, para apoyar o para perjudicar a un partido o candidato, pasa más notas supuestamente periodísticas, pero que están promocionando para que aparezca más tiempo en la tele o se diga más veces su nombre? Y pues son spots, ¿no? A ver, mira, hay que decir varias cuestiones. Es un tema un poco técnico, pero ahora sí que trataré de ser simple con el tema. A ver, está prohibida la contratación o adquisición de tiempos en radio y televisión. El acto de comercio. De tiempos de radio y televisión con fines político-electorales. Es decir, yo no puedo ir siendo candidato o presidente de un partido a comprar espacios de radio y televisión en ninguna emisora. Ahora, esto puede generar sanciones de tipo administrativo, ¿sí? Por supuesto, es decir,
desde multas a todas las partes, multas, reducción de las prerrogativas que pueden ser bastante fuertes e inclusive puede traer sanciones para los concesionarios. Hay varios temas, creo que también el tema de sanciones en estos temas tiene que redimensionarse nuevamente, pero bueno, eso lo dejaré para otro momento. Pero también existe una sanción que está en la Constitución y que no tiene que ver nada más con los temas de sanción administrativa, sino que también podría anularse hipotéticamente la elección donde haya estado comprobada la adquisición de tiempo aire, siempre y cuando la diferencia entre primero y lugar sea inferior al 5%. Es decir, si te das cuenta, se da un contexto de varias sanciones. Sin embargo... si está cerrada es más peligroso. Si ganó por 30%, 30 puntos de diferencia, no afectó la elección. Ahora, te voy a decir algo más. La interpretación de la sala especializada ha sido liberal, progresista en el tema de derechos humanos. Ha sido excepcional el caso en el cual hemos establecido la adquisición de tiempo aire. Me acuerdo de 2 o 3 casos nada más, en pues prácticamente 2 años que tenemos de instalados. Así que te puedo decir... ¿Había factura y cheque de por medio? A ver, no. ¿O contrato? No, ese es un tema muy complicado, efectivamente. Existen algunos criterios en la jurisprudencia. A ver, regla general, vamos a decirlo, se parte del principio de buena fe y ocasionalmente se tiene que acreditar la adquisición, pues justo por vía de elementos indiciarios que se encuentren en el expediente. Hay un modelo que encontraron algunos políticos para promocionarse, que son las asociaciones civiles, es decir, Felipe de la Mata AC, que cuida a los viejitos y durante un año compró tiempos de radio y televisión, y resulta que Felipe de la Mata Pizaña es candidato de tal partido a tal puesto de elección popular, pues estuvo promocionando con algo violatorio de la ley, que es la compra de spots de radio y televisión. A mí me gusta... Sí lo vieron, ¿no? Sí lo vieron en la pasada elección. A mí ¿no? me gusta hablar de precedentes. Ajá. Yo me acuerdo de un precedente de Sala Superior del año 2009 en el que se analizó justamente el tema y que generó no solamente que se determinara el acto anticipado de campaña, sino que además le quitaron el registro a una candidata, me parece, del estado de Quintana Roo que se encontraba en esa circunstancia. Yo me referiría solo al precedente. Es decir, algo que sí se discutió y ahí está el precedente. Ahí está, del año 2009. Bueno, me encanta el tema, Felipe, creo que has sido con un lenguaje, te agradezco mucho, muy sencillo. Tú eres un académico, tú eres un especialista, ahí discutes con tus 2 compañeros magistrados temas muy, muy a fondo, pero creo que has dado una explicación muy amplia. ¿Qué dice este texto? Derechos políticos electorales de ciudadano. ¿Qué dice este texto, tu más reciente libro? Mira, Gustavo, aquí es mi tesis doctoral española. Ajá. Entonces es un libro para especialistas, efectivamente, y trata justamente de analizar la temática de la interpretación que ha llevado el tribunal en torno al control de constitucionalidad y convencionalidad de derechos político-electorales. Mira, te voy a poner un ejemplo muy simple. En 1997, cuando entré al tribunal, se tenía dudas de si las elecciones por usos y costumbres, lo que ahora llamamos el sistema normativo interno de las comunidades indígenas, eran o no válidas. Es decir, si estos usos y costumbres podían o no tener valor constitucional. Imagínate tú, 1997-98 se dudaban de esas cosas. La interpretación del tribunal desde esos años hasta hoy ha sido consistente y progresista, ampliando los derechos de la ciudadanía en esas cuestiones. Ese tipo de cuestiones están en esta obra. Veo que, además de poderlo ir a comprar este texto, tienes el ebook gratis, es decir, lo puedes llevar en tu tableta electrónica o bajar en tu computadora. No sé si es oportuno decirlo en televisión. No, bueno, claro, por supuesto. La editorial Tirán Lo Blanche tiene justamente en su página de internet la posibilidad de descargarlo como ebook. Fabuloso. Está apareciendo en su pantalla el correo electrónico y baja Control de la convencionalidad de los derechos políticos del ciudadano, de Felipe de la Mata Pizaña, quien ha sido nuestro entrevistado esta tarde-noche, y aprecio mucho que acudas a mi llamado. Siempre el Poder Judicial es algo, pues permíteme el término, mítico. Ustedes son muy discretos, pero qué padre que vengas frente a las cámaras de la televisión para platicar
cómo funciona el asunto y además de temas muy importantes rumbo a elecciones que vienen, que son las 3 nacionales en el 2017 y después la del 18, donde vamos a elegir al sucesor o sucesora de Enrique Peña Nieto, 500 diputados en la Cámara en San Lázaro y 128 senadores de la República. Bueno, y en esa habrá concurrente porque habrá jefe de gobierno, gobernador o jefe de gobierno. Bueno, ¿cómo se llama? Diputados locales, jefes delegacionales. Va a ser muy interesante. La elección más grande de la historia. Pues Gustavo, tienes mucho trabajo y ha sido un honor platicar contigo. Igualmente, Gustavo. Y un honor que usted nos sintonice sábado a sábado en punto de las 10 a través de la pantalla del 34 del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. Le recuerdo que mi nombre es Gustavo Rentería y lo invito de manera muy respetuosa a que juntos hagamos noticias, mejores noticias para un mejor México. Pásela bien, adiós.